Hola tribu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de los patrones de conducta repetitivos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo os sentís cuando, a pesar de haber cambiado el entorno y los personajes, volvéis a repetir la misma situación? Los mismos sentimientos, volvéis a sentiros que no encajáis, que no estáis en el lugar. O dicho de otra manera, ¿qué hacéis o cómo os sentís cuando vivís la misma película una y otra vez, a pesar de haber cambiado el entorno? Bueno, pues esto se llama patrones de conducta repetitivos en los que no nos hemos hecho conscientes o responsables de mirar qué es lo que está pasando para que se vuelvan a repetir esas situaciones. Siempre pues nos cuesta mirar un poco más nuestra responsabilidad e intentamos echar balones fuera y buscando esa responsabilidad en el resto. Os voy a poner un ejemplo. En el entorno laboral, estáis en un equipo, tenéis un jefe que sentís que nos valora, os trata mal, un equipo que nos toma en cuenta y entonces decís, huyo, me voy a otra empresa. Crees que vas a encontrar un mejor jefe, un mejor equipo, pero cambias de empresa, porque empresas hay miles, y te das cuenta de que vuelves a encontrarte el mismo jefe tóxico, pero con diferente careta, el mismo equipo, pero con diferentes nombres, y la situación vuelve a repetirse lo mismo. Vuelves a sentirte excluido, desvalorizado, vuelves a estar en ese ambiente hostil del que huiste de la otra empresa. Entonces, ¿qué haces? ¿Vuelves a huir? ¿Te vuelves a centrar en el otro en vez de en ti? ¿O buscas responsabilizarte y ser consciente de cuál es el problema para arreglar la situación? Porque al final la vida son ciclos y si no aprendes en esos ciclos, la vida te va a volver a poner la misma situación. Entonces, ¿cómo nos responsabilizamos o cómo somos conscientes de lo que estamos haciendo? Cuando tenemos el ego tóxico o el ego demasiado activo, demasiado alto, intentamos responsabilizar al otro o la otra parte de es que no encajo, no me quieren como soy, con todo lo que hago. ¿Y si la cuestión es otra? Y si empezamos a mirar desde una perspectiva, desde mí mismo, quiero decir, y si empiezo a ver que no pongo límites, primero tengo que valorarme yo, estoy siempre disponible a cualquier hora, fuera de mi horario laboral. Ahí vas a empezar a tener como unas pequeñas referencias de por dónde encauzar la situación. Entonces, cuando empiezas a aprender esas lecciones, la vida ya te empieza a poner otro tipo de personajes, esos personajes que ya resuenan con esa forma de valorización por tu parte, por esa inclusión en un equipo y empiezas a verlo desde una perspectiva mucho más amplia. Pero, ¿y qué pasa cuando la situación es en el entorno familiar? Pasa absolutamente lo mismo. Tú vas a crear unos patrones de conducta repetitivos en los que si no te haces consciente, hoy será un tío, mañana será un primo y pasado será tu abuela. Porque al final traemos unos patrones familiares de infancia en el que vamos a estar repitiendo continuamente si no achacamos el problema. ¿Y por qué digo achacar el problema? Porque aquí no hay culpables. A mí no me gusta hablar de culpa, me gusta hablar de responsabilidad, de responsabilizarte de lo que tú estás haciendo de una manera en la que no te estás sintiendo bien, siempre desde el respeto, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando estás repitiendo la misma historia de tu madre? Es tu mayor espejo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no eres consciente de que estás repitiendo ese patrón? Pues al final acabas en un ambiente hostil y
viviendo las mismas situaciones que tú veías de pequeña en tu casa y no te gustaban. Entonces, responsabilizarte de esas situaciones van a hacer que no mires al otro desde la parte de culpa, sino que vas a responsabilizarte de cómo actuar diferente. Y hay veces que actúas diferente y no es el camino y te volverá a poner la vida en la misma situación. ¿Qué hago? Vuelvo a actuar de otra forma diferente. ¿Es fácil? No, porque se trata de una mezcla de autoconocimiento, de que también hay otra parte que tú no puedes controlar, entonces tienes que soltar ese control y, por supuesto, callar un poquito ese ego tóxico que te está diciendo que yo nunca soy el culpable. Entonces, a partir de ahí, vas a empezar a crear relaciones mucho más sanas y desde otra perspectiva. Pasa lo mismo que con las parejas. Ahí es mucho más complicado cuando empiezas a ver patrones de conducta repetitivos en una pareja. Siempre elijo la misma pareja. ¿Por qué estoy eligiendo desde ahí? Por muchas heridas de infancia, de rechazo, de conducta que hemos normalizado y no son normales, que de esto hablaré en otro vídeo, de cómo normalizamos cosas que son anormales. ¿Cómo voy a normalizar estar mal todo el rato? ¿Cómo voy a normalizar estar siempre en ambientes hostiles y huir? Venga, lucho y me voy, o no lucho y me voy. Pues si te haces consciente y responsable de estos patrones de conducta repetitivos, empezarás a darte cuenta de cómo la vida ya no te pone esa situación, te irá poniendo otras y a lo mejor como más livianas que sabrás afrontarla de otra manera, pero ese patrón de conducta le vas a romper porque te has hecho consciente y tu forma de actuar ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. Entonces, la forma de mirarlo es totalmente diferente. Además, siempre lo digo, es muy difícil mirar cuando te han hecho daño desde una parte más amorosa, ¿no? Desde el amor. Y siempre lo digo, es como un cliché, ¡ay, el amor! Pero sí, cuando te miras a ti misma con amor, vas a empezar a ver el resto también con mucho amor. Entonces, ahí es donde vas a empezar a ver cómo tu autoconocimiento se hace consciente y de todos los ambientes en los que tú no te encuentras bien, tus emociones no son las que son, vas a decir, uy, aquí no es, o no estoy en mi esencia, no estoy siendo auténtica. Y hablamos luego ya de las máscaras de ego, que eso también ya da para otro tema. Pero bueno, ya para terminar, ¿vosotros cómo os hacéis consciente de estos patrones de conducta? ¿Cómo achacáis estas situaciones para no volverlas a repetir? Porque yo me las encuentro otra vez y digo, perdón, ¿otra vez? Si es el mismo personaje pero con otra careta. O es la diferente empresa pero tengo el mismo equipo, las mismas situaciones. ¿Qué hago? Transformarlo. Y cuando te transformas a ti misma desde el inconsciente, todo lo demás se hará consciente. Te leo en comentarios cómo lo haces tú.